Hola a todos, mi nombre es Mauricio Arévalo y les voy a presentar esta cápsula, la cual tiene por título Monitoreo de variables con la plataforma ESP32. Ya, entonces, primero vamos a ver a modo de introducción, ¿cierto? ¿Por qué quisiéramos hacer el monitoreo con una plataforma, ¿cierto? Como lo hablamos, como la ESP32, que para quienes no la conozcan, ya vamos también a presentarla, ¿cierto? Comentarles que generalmente dentro de nuestro eh, proyecto quisiéramos medir variables, ¿cierto? Quisiéramos conocer las variables, por ejemplo, el nivel de algún estanque, por ejemplo, la temperatura de algún punto en específico, la temperatura del agua, alguna temperatura ambiental, la humedad, ciertos factores que son cruciales a la hora, por ejemplo, de tener un invernadero, ¿cierto? Necesitamos en el invernadero poder manejar estas variables, poder conocerlas y poder estar al tanto de cómo está sucediendo si queremos poder tener el cultivo lo más controlado posible, ¿cierto? En esa parte yo creo que ustedes se manejan mucho mejor que yo. Entonces, tenemos productos para hacer eso en el mercado, por ejemplo, como este indicador, y el cual nos va a permitir ver la temperatura en un punto específico. Generalmente esos medidores son súper económicos, pero nos sirven por poco tiempo, no tienen una mayor capacidad que simplemente mostrarnos la temperatura en ese punto en específico. Y la verdad es que tienden a ser de bastante baja calidad, los sensores se nos echan a perder rápido, son sensores netamente ambientales si ya los queremos poner en algún ambiente un poco más agresivo, por ejemplo, simplemente sumergiéndolo en alguna parte, tienden ya a fallar. Por otro lado, también tenemos controladores como el STC 3028, ¿cierto? Cual nos permite, por ejemplo, ver la humedad y la temperatura y también controlarla, ya también controlarla. O sea, tenemos un control y monitoreo de la temperatura, pero es un equipo que nos permite solamente eso, tiene un sensor ambiental, ¿cierto? Que es el que estamos viendo acá. Y si queremos nosotros expandir, por ejemplo, ya controlar en distintos puntos de un invernadero, ¿cierto? O controlar la temperatura en la tierra o dentro de un agua, ya este sensor no nos sirve y en caso que quisiéramos hacerlo a temperatura ambiente tendríamos que medir en todas las partes del invernadero, porque por ejemplo en la puerta la temperatura no va a ser la misma que al fondo del invernadero, ¿cierto? Entonces hay algunos puntos que si nosotros queremos hacer una medición más fina, un monitoreo más fino, no nos va a servir estos equipos. Entonces, la opción que acá se propone es poder hacer un control basado en alguna de estas plataformas como Arduino o ESP32 para realizar el monitoreo y también posteriormente podemos esto ampliarlo a la automatización y el control, ¿ya? Pero, ¿qué son estas plataformas, cierto? ¿Qué es una plataforma basada en un microcontrolador? Primero que todo, entonces tendríamos que definir qué es un microcontrolador. Un microcontrolador va a ser un dispositivo, ¿cierto? Que por su construcción es muy similar a la de un computador, con la gran ventaja que son pequeños, ¿cierto? Son equipos de este tamaño, son súper chiquititos, y nosotros vamos a poder programar, ¿ya? Vamos a poder programarlo, vamos a poder hacer que tomen la medida de sensores, ¿cierto? Se comuniquen con actuadores, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos encender un ventilador, alguna luz, podemos realizarla también con estos equipos, dar esa señal, podemos comunicarnos con otros dispositivos, incluso eh, podemos comunicarnos a través de Wi-Fi, por ejemplo, que es súper interesante. Y también la gran ventaja es que podemos programar una cierta lógica dentro de ello. Entonces nosotros, por ejemplo, con la lectura de algún sensor podemos realizar alguna orden dependiendo de esa lectura, ¿ya? Entonces, ¿qué opciones tenemos en el mercado? Si bien hay varias opciones, acá yo les presento dos. Primero tenemos los microcontroladores Atmel, que tienen su plataforma Arduino, que es esta plataforma, una placa donde ya viene todo lo que necesitamos para poder tanto realizar la carga del programa al microcontrolador, cómo poder después conectarlo de manera muy rápida, ¿ya? De manera muy rápida. Y por otro lado tenemos también ESP32, ¿cierto? El microcontrolador que vemos acá, que su plataforma tiene el mismo nombre y al igual que el otro nos permite realizar todas estas operaciones de manera mucho más rápida. ¿Qué diferencias tiene? Vamos a una tabla comparativa. Si vemos estos dos equipos en una tabla comparativa, vemos que en este caso en particular, Arduino tiene un precio de 15.000 pesos, 16.000 pesos, y el SP32 un valor de 8.990, casi 9.000 pesos, ¿cierto? Acá sí quiero ser
claro que estos valores son de un proveedor local, un proveedor de Curicó, y por la demanda del sector simplemente Arduino suele ser más caro. Sin embargo, si nosotros vamos a otros proveedores, probablemente nos vamos a encontrar que un equipo como Arduino Uno o Arduino Nano, que también es una opción, van a ser más baratos que la ASP32, ¿ya? Pero el valor también promedio de la ASP32 suele estar entre los 8.000, 9.000 pesos, 10.000, y si lo compramos en el extranjero podemos encontrarlo incluso más barato, ¿ya? Luego, hablando de sus capacidades, Arduino tiene 15 puertos de entrada y salida analógica, perdón, digital, ¿ya? Estos nosotros los vamos a poder programar si lo queremos utilizar como entrada o como salida, pero en su conjunto vamos a tener 15, mientras el SP32 tiene 32 puertos de entrada y salida, ¿ya? Entrada y salida digital. Ya estos digitales se van a compartir también con los 16 puertos de entradas analógicas. Entonces, si de repente queremos ocupar una puerta analógica, vamos a estar perdiendo una digital. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio para nuestro proyecto. Mientras Arduino tiene solamente 6 puertos de entrada analógica que no se comparten con los digitales. ¿Ya? Entonces, en el caso de Arduino vamos a tener 15 puertas de entrada y salida más 6 puertos analógicos. En el caso de la SP32 tenemos 32 puertos que pueden ser programados de entrada o salida digital, y de esos mismos 32, 16 los podemos ocupar como entradas analógicas. Una de las grandes ventajas de la SP32 es que tenemos la posibilidad de comunicarnos vía Wi-Fi nativamente. La tarjeta viene eh, con comunicación Wi-Fi incluida, mientras Arduino no. Ya Arduino Uno no tiene una comunicación Wi-Fi incluida nativamente, tendríamos que comprar otro dispositivo para poder realizar. ¿Ya? Luego, si quisiéramos mirar algunos sensores, ya que estamos hablando de monitoreo, aquí tengo tres ejemplos que nos pueden servir, ¿cierto? De algunas variables que solemos medir o que quisiéramos medir en algún proyecto del tipo agronómico, ¿cierto? Quisiéramos medir temperatura. Para eso podemos tener el sensor DS18B20, el cual tiene un valor de 3.500 pesos aproximadamente, ¿cierto? Nuevamente estos precios son todos de acá, de un proveedor local. Podemos buscar distintos proveedores y mide la temperatura y es sumergible. Siempre sumergible, lo podemos también poner en la tierra. Para temperatura ambiental no suele ser la mejor opción, eh, y tiene el dato se entrega por comunicación. Esto que nos va a permitir poder conectar varios sensores en un mismo punto. Vamos a crear una red de comunicación que van a ocupar un solo puerto, un solo pin del equipo. Por lo tanto, nos permite tener esos otros 32, esos otros 15 puertos de entrada o salida disponibles para otros equipos, otros sensores. En el caso de la sonda de pH, ¿cierto? Tiene un valor aproximado de 21.000 pesos. Es un sensor de pH, como su nombre también nos indica, y incluye un amplificador. ¿Qué quiere decir eso? Que la sonda, como tal, que es lo que vemos acá, el voltaje que entrega es muy pequeñito, y con el equipo que vemos acá, ¿cierto? Al conectar la sonda en este punto, nosotros podemos amplificar este valor y tomar esta señal analógica. ¿Ya? Entonces, para este sensor, sí o sí, vamos a tener que ocupar una de las entradas analógicas, ya sea de la plataforma que estemos ocupando. Y si quisiéramos incluir más, vamos a tener que siempre ir tomando un pin nuevo. Por lo tanto, ahí tenemos limitado el número de este tipo de sensores que podamos elegir. Y por último, presentarle el sensor DHT21, el cual tiene un valor aprox de 6.000 pesos. Ya, mide temperatura y mide también humedad. Es de tipo ambiental, ¿cierto? Nos va a servir para medir estas variables, pero a nivel ambiental. Y también manda sus datos por comunicación. Esto es súper ventajoso, ya que por un puro cable, ¿cierto? Vamos a poder recibir eh, dos datos, ¿cierto? Y si quisiéramos conectar más sensores, también vamos a seguir ocupando un solo pin, al igual que con el sensor DS18B20. Estamos hablando de monitoreo, entonces una gran pregunta es cómo visualizamos el dato. Si nosotros quisiéramos visualizar el dato, tenemos dos opciones, ¿cierto? Siempre la pantalla va a ser lo necesario, pero tenemos la pantalla OLED, la pantalla LCD. Como podemos ver aquí en el cuadro comparativo, la pantalla OLED está cerca de los 5.300 pesos. Es súper pequeñita, ¿cierto? Mide 27 por 27 milímetros, lo que nos da algo así como 96, 0,96, perdón, pulgadas. Y tiene comunicación por interfaz I2C.
ya lo que finalmente también nos ayuda a pedirle pocos recursos a la plataforma, al ESP o al Arduino, dependiendo de lo que estemos ocupando, pero tiene esta desventaja que la pantalla es un poco reducida. Entonces quizás no es la mejor opción para un invernadero o, por ejemplo, dejarla en medio de un campo para poder ver algunas variables. En mi criterio, no es la mejor. Si bien se puede elegir, no hay ningún problema y la programación también es fácil y tenemos muchos ejemplos en internet. Por otro lado, tenemos la pantalla LCD, la típica que podemos ver en varios equipos comerciales, tiene un valor de 3.200 pesos, tiene dos filas y por cada fila podemos poner 16 caracteres y también se comunica por interfaz I2C, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos realizar eh, un monitoreo utilizando los conceptos que hemos visto? Entonces, para poder responder a esta pregunta, en esta cápsula se propone un monitoreo de señales de temperatura. Vamos a medir dos señales de temperatura con el sensor DS18B20 utilizando la plataforma ESP32 y vamos a desplegar estos resultados en la pantalla LCD. Eso es lo que vamos a mostrar de aquí en adelante, ¿ya? ¿Cómo programamos la SP32? Ya esto es la primera pregunta. La SP32 vamos a tener que nosotros programarla, ¿cierto? Para que pueda hacer lo que nosotros queremos. Podríamos ocupar el software nativo de SP32, pero la verdad no es tan amigable como, por ejemplo, el IDE de Arduino, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos ocupar el IDE de Arduino, simplemente lo que tenemos que hacer es instalarle los paquetes correspondientes para que pueda programar esta placa y desde ahí vamos a poder trabajar. El paquete de placas es el SP32 de ESP ResIF System, ¿ya? El que nos va a permitir poder trabajar con toda la placa, con todas las placas de la familia ESP, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver ahora un ejemplo de cómo realizar la programación. Si nosotros vamos acá, vamos a ver que tenemos el gestor de placas, buscamos SP32 y primero tenemos que verificar que esté instalado y si no, lo instalamos. Ya en este caso, como está instalado, no nos va a aparecer ese botón de instalar, pero en caso de no estarlo, nos va a aparecer, instalamos y simplemente el programa se preocupa de gestionar eso. Luego, vamos a ver que en las primeras tres líneas tenemos tres librerías, ¿cierto? En este caso, la primera nos va a servir para comunicarnos con la pantalla, ¿cierto? La segunda y la tercera nos va a permitir utilizar el sensor de manera mucho más fácil. Ya en la quinta línea, ¿cierto? Vamos a definir dónde vamos a conectar nuestro sensor. El cable de comunicación de nuestro sensor lo vamos a conectar en este caso en el pin 5. Luego en la línea 7 y 8 se crea, ¿cierto? Algunos objetos para poder realizar la comunicación del sensor. En la línea 10 creamos dos variables donde se van a guardar estas dos temperaturas y en la línea 11 definimos nuestra pantalla, ¿ya? Decimos la dirección 0,27 y las medidas, ¿cierto? 16 caracteres en dos filas. Continuando con el código, vamos a ir al voice setup, ¿cierto? Esta primera parte donde vamos a setear algunos conceptos. En este caso vamos a darle la partida al sensor, ¿cierto? Vamos a decir que inicie esa comunicación y por el lado de la pantalla también vamos a darle inicio. Vamos a prender la luz, ¿cierto? La retroiluminación. Vamos a limpiar todo lo que hay en la pantalla y vamos a escribir como en una primera instancia, ¿cierto? Temperatura y un guión simplemente para que salga algo en la pantalla. Y luego en el void loop, que va a ser lo que se va a estar haciendo constantemente, vamos a estar pidiéndole datos a nuestro sensor de temperatura y obteniéndolos, ¿ya? Este pedido de datos es a toda la red, por lo tanto acá después obtenemos la lectura de un sensor, ¿cierto? Que la vamos a guardar en temp 1 y la lectura del otro sensor que lo guardamos en temp 2. Y luego acá empezamos a ubicar nuestro cursor, en este caso en el punto 00, para que escriba temp 1. Luego lo ubicamos en el carácter 8 de la fila 0 para que escriba el valor de la temperatura que acabamos de obtener. Luego hacemos lo mismo con el sensor 2, pero en la fila 1. ¿Ya? En la fila 1. Entonces, ¿cómo programamos el ESP? ¿Cómo realizamos la carga del programa? Para realizar la carga del programa, simplemente tenemos que eh,
primero que todo, preocuparnos de que tengamos bien seleccionada la placa. Aquí podemos ver que ocupamos ESP Dev Module para nuestra tarjeta y verificar el COM. En este caso, como tengo solo un dispositivo conectado en el COM, me sale de inmediatamente el COM 5 y lo tengo claro. Si tengo alguna duda, puedo desconectarlo y conectarlo de nuevo y así el que desaparece y reaparece va a ser ese. Luego buscamos el, el tipo de tarjeta que estamos utilizando, en este caso el ESP32 de Module, lo seleccionamos, le damos a aceptar y podemos ir a darle carga a nuestro programa. Aquí se encarga ya casi de todo el programa y cuando nos aparezca el mensaje acá abajo de que se va a empezar a cargar el programa, nosotros tenemos que apretar el botón de boot, que es el que está seleccionado acá en esta imagen, lo vamos a ver al tiro, para que se pueda realizar la carga del programa. Acá, cuando nos pide conectar, nosotros presionamos boot y va a empezar a realizarse la carga del programa como tal. Ahí se está escribiendo el programa, llega al 100% y está listo para trabajar. Luego tenemos el circuito. El circuito propuesto en este caso es bastante simple. Tenemos la pantalla LCD, ¿cierto? La que se conecta a los 5 volt y a tierra, ¿cierto? Acá está BIN o 5 volt, dependiendo de cómo tengan la placa, les va a salir de una u otra manera. Y tenemos GND, ¿ya? Y estos pines son estándar para la comunicación I2C, que es el que utiliza la pantalla. Por lo tanto, van al pin 22 y 21 según corresponde, ¿cierto? Y por otro lado, el sensor lo mismo, lo conectamos a 5 volt y a GND. Y el cable de comunicación, en este caso el cable amarillo, lo conectamos al pin 5 tal como lo definimos en el código. Y siempre acá es recomendable poner una resistencia de 47 kilo ohm, ¿cierto? Entre el cable de comunicación y los 5 volt, ¿ya? Para sensores de 1 metro, que es lo que normalmente van a encontrar en el mercado, ¿ya? Si la distancia es distinta, ahí va a variar esa resistencia, pero también podemos encontrar en internet tablas estándar que nos van a dar esta recomendación. Luego, acá tenemos entonces la prueba final. Si vemos en la prueba final, tenemos ahí el ESP, ¿cierto? Tenemos acá el circuito que estábamos viendo, los dos sensores conectados de la misma manera, en los mismos puntos, ¿cierto? Ambos cables amarillos al pin 5, ambos cables negros a tierra y ambos cables rojos a 5 volt. Y acá vemos la pantalla midiendo la temperatura ambiental en primer momento y introducimos el primer sensor en un vaso con agua caliente y vemos cómo la temperatura empieza a subir, ¿cierto? Si sacamos ese sensor y introducimos el siguiente, vamos a ver que la temperatura 1 es la que ahora empieza a subir, ¿cierto? Mientras que la otra vamos a ver que empieza a bajar lentamente, ya que el sensor empieza a entregar su energía al ambiente, ¿ya? Entonces con esto podemos ver cómo realizamos el monitoreo, ¿cierto?, de variables con la plataforma ESP32. Es una manera un poco más avanzada, ¿cierto?, que requiere de mayor conocimiento, sin embargo, nos proporciona la posibilidad de después ir ampliando nuestro circuito, de ir midiendo distintas variables y también, como podremos ver en otras cápsulas, de realizar control sobre distintas variables y sobre muchas variables al mismo tiempo, o incluso poder esto conectarlo por Wi-Fi y poder manejarlo desde alguna página, incluso desde nuestro mismo celular. Entonces, muchas gracias por su atención.